Y aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a todas las huestes de los hombres fuertes a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Al caer la tarde, se levantó de su lecho y paseaba en el terrado de la casa real. Y vio a una mujer que se estaba bañando. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados de David. Y envió David mensajeros, y la tomó, y Betsabé vino al rey. Aunque era un gigante espiritual en Israel, permitió que sus ojos miraran algo que no debería haber visto. Tentado por lo que vio, quebrantó 2 de los 10 mandamientos, empezando por «No cometerás adulterio». De esa manera, un rey profeta cayó de su exaltación. Muy buenos días para todos ustedes, feliz día de reposo, también feliz día para quienes nos ven entre semana. Bienvenidos a esta clase, esta lección, esta conversación de Ven, Sigue. Primero que todo, recuerda suscribirte aquí a Fe en Cada Paso y seguirnos en todas nuestras redes sociales y también compartir nuestro contenido para que más personas puedan llegar acá. El día de hoy vamos a estudiar unos capítulos muy interesantes, Segunda de Samuel 11 y 12, Primera de Reyes 3, 6 al 9 y el capítulo 11. La clase anterior hablábamos de David. David frente a Goliat. Ha pasado el tiempo ya y David se desenfocó. David, después de ser un joven escogido, ungido rey de Israel, metió la pata. La equivocación de David no fue una equivocación menor, fue gravísima. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Y quiero que hablemos de 2 cosas que a veces olvidamos. Primero, es cierto que existe la misericordia. Es cierto que existe el perdón. Gracias al Salvador Jesucristo y su expiación, nosotros tenemos la oportunidad de llegar a ser limpios, blancos como la nieve nuevamente, cuando sí y solo sí nos arrepentimos. No por arte de magia, requiere un esfuerzo personal. Cuando nosotros nos arrepentimos y entramos en ese proceso sincero, ahí es donde la misericordia llega y hace lo suyo. Y el otro lado, que a veces solemos omitir más y no queremos hablar de eso, pero existe, es la justicia. La misericordia jamás robará la justicia. La justicia de Dios existe. Los pecados que tú cometas y que yo cometa, los tenemos que pagar un día, tarde o temprano. Dios tiene una ley y si quebrantamos esa ley hay consecuencias. Eso es inevitable, inevitable. Entonces, no olvidemos que esas 2 cosas existen. No podemos irnos
solo por la misericordia, por favor, misericordia. Como tampoco podemos exigir solo justicia cuando hubo un redentor y un mediador que dio su vida porque tuviéramos esa oportunidad de arrepentirnos. Y ya entrando en materia, en lo que pasó en la historia, veníamos hablando de un David muy fiel, muy convencido, con unas convicciones supremamente fuertes que lo hicieron vencer a un gigante y bueno, tener un nombre importante dentro del pueblo, finalmente para llegar a ser el rey, el escogido para esa función. Y esto es muy importante porque ya lo vimos en Saúl y lo hemos visto en todo este recorrido del Antiguo Testamento. A veces pensamos que somos lo suficientemente fuertes y que nada nos va a derribar. Solemos pensar que ya llevamos muchos años en la iglesia o pensamos que hemos tenido ciertos llamamientos de responsabilidad o que no sabemos las escrituras de memoria y entonces es como si eso generara una capa, una protección absoluta y ya, yo no me va a pasar nada. Pero eso no es así. Si nosotros no tenemos en alerta nuestra espiritualidad, si ese espíritu no es el que domina mi cuerpo, pronto, 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 yo voy a caer. Yo voy a caer. Cuando mis convicciones se dejan llenar de dudas, de ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si hago esto? Nadie se da cuenta. Cuando esas tentaciones empiezan a filtrarse en nuestro corazón, que creíamos fuerte, en cualquier momento vamos a caernos. Por eso hay que tomar una distancia enorme de la tentación y del pecado. Pero si ese es tu caso hoy, si tú caíste, después de haber pensado que jamás ibas a caer, y estás en una situación de dolor, de tristeza por el arrepentimiento, el pecado, las consecuencias, ten en cuenta que Cristo vive y que Él te va a ayudar a vencer las consecuencias del pecado, a vencer el dolor que estás teniendo y a darte cuenta que no lo puedes volver a hacer. Y para eso vamos a las Escrituras. Y aquí en el primer versículo del capítulo 11 encontramos una de las razones más fuertes de por qué pasó lo que pasó. Miren lo que dice. Y aconteció que al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, tiempo de guerra, tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea que no fue a la guerra. Cuando estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, esas tentaciones pueden llegar más fácil. Si yo estoy ociosa, si yo no tengo oficio, nada que hacer, estoy causando que mi mente y las tentaciones que hay alrededor, porque Satanás existe y tienta, empiecen a permear y a darme ideas. Entonces hay que estar ocupado. Y más encima, en el siguiente versículo dice, y acaeció que levantándose David de su lecho al caer la tarde, o sea que estaba flojeando, estaba de perezoso, se levantó cayendo la tarde y se fue a pasear por el terrado de su casa. Cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hay unas realidades. Nosotros somos seres atractivos el uno para el otro. A nosotros nos genera atracción una persona. Es natural, es parte de la humanidad. Es muy difícil andar así y no veo, no veo, no veo, no veo, así estés casado, no veo, no veo, no veo. Eso es un ejercicio y es una decisión. Eso es lo más importante. Tú como hombre casado, como mujer casada, decides que no vas a ver más de la cuenta.
Así haya hombres espectaculares o mujeres espectaculares, es tu decisión. No es como, es inevitable, hay muchas mujeres hermosas, muchos hombres guapos y yo no puedo controlarme. No, eso es mentira. Es una decisión. Pero nuestra naturaleza nos lleva a sentir atracción hacia algunas personas. Entonces David vio a esta mujer y era muy hermosa. Pero ¿cuál fue el problema? Que se quedó viéndola y no mirándola con ternura precisamente, sino mirándola con codicia, con deseo. Y vuelvo al punto, somos humanos, tenemos deseos, tenemos sentimientos, tenemos sensaciones, pero eso es totalmente controlable. Estaba hablando con un hombre hace ya varios meses atrás y hablándole, era nuevo en la iglesia, de hecho no se ha bautizado, simplemente estaba conociendo la iglesia y decía, bueno, la ley de castidad, ¿no? Estamos hablando de la ley de castidad. Y él decía, sí, las mujeres deben cuidarse mucho porque los hombres andan mirando y las mujeres deben ser castas. Y entonces decíamos, no, pero los hombres también deben ser castos. Ah, no, nosotros no, porque nosotros tenemos una naturaleza diferente a ustedes. Nosotros somos más animales, nosotros somos más de instinto. Entonces eso no aplica, la ley de castidad no aplica para los hombres porque nosotros no tenemos esa naturaleza, ¿no? O sea, nuestra naturaleza es más física. Y decíamos, no, lo sentimos mucho, hermano, pero no es así. La ley de castidad es para los dos. Jamás podrás justificarte porque eso es controlable. Son decisiones que se toman, son decisiones, no son instintos. No somos animales. Tú tomas la decisión. Y la decisión de David fue ver con codicia, con deseo. ¿Cuál es tu decisión? Porque a todos nos pasa. Podemos ver a una persona o no una persona, podemos ver, estamos navegando por internet y ¡pum! Aparece una imagen pornográfica o digamos no pornográfica, demasiado vulgar, sin llegar a ser pornográfica, porque a veces pensamos, ah, no, pero eso no es pornografía, es una película inocente. Puede llegar una imagen impactante a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos mirándola? ¿O como hizo José de Egipto? Salimos corriendo y la quitamos. Nuestra naturaleza humana tiende a, quiero ver un poco más, quiero ver un poco más, porque esto genera sensaciones, quiero ver un poco más. Por eso digo que nosotros, el ideal de nosotros o lo que debemos procurar es que sea el espíritu quien domine al cuerpo, para que cuando eso ocurra, porque inevitablemente ocurre, estamos en un mundo donde la información, las imágenes, las películas están ahí, en tu cara. Va a llegar el momento en que te vas a topar con algo así. Y tu espíritu debe tener la capacidad de decir, no, ¿es posible? Es posible. Pero volvamos a David. Le llamó la atención Betsabé. Y entonces dice que envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, el Eteo. O sea, la mujer era casada. Pero como él era el rey, él la manda a llamar, que venga. Ella llega y dice aquí, y él se acostó con ella. Y uno podría decir qué le pasó a Betsabé, ¿no? Porque Betsabé no dice aquí que peleó o discutió o se negó. Bueno, no da especificaciones de eso. Solo sabemos que es acostar. A veces cuando tenemos posiciones de poder, entre comillas, porque no existe tal cosa, creemos que tenemos ventaja sobre otros. Soy el rey, esta mujer me gustó, venga para acá. No, no estaba el corazón de David donde estuvo antes. Se desvió totalmente. Y lo curioso del asunto es que él tenía varias esposas y concubinas. Él tenía muchas mujeres aprobadas por Jehová.
pero como que no fue suficiente. Tengamos cuidado con eso, todos nosotros. Y resulta que sucede algo peor. Betsabé queda embarazada después de eso y le dice, David, estoy encinta. Y en lugar de David decir, me equivoqué, esto es serio, pero lo voy a asumir. Lo voy a asumir y voy a responder por el niño, tendré que enfrentar a Urias y pues a la sociedad entera, es que es el rey, y se van a enterar que dejó embarazada a una mujer que no era su esposa. Pero David no hizo eso, hizo algo mucho más grave que lo anterior. Y es así que funciona el pecado. Deberíamos inmediatamente hablarlo, pero no pasa, sino que lo encubrimos y lo encubrimos. Hay que inventar una mentira y otra mentira y otra mentira. Yo sé que es difícil arrepentirse y sobre todo en uno de los pasos de ese arrepentimiento que se llama la confesión. Yo sé que eso es difícil, pero es necesario para entrar en un proceso real de arrepentimiento, para poder quitarte el peso tan grande del pecado de encima. Es necesario hacerlo. Así la gente se entere, yo haya defraudado a un montón de personas, no sé, cantidad de cosas que pueden pasar alrededor. Lo más importante es mi relación con Dios, cómo lo está viendo Él, que jamás podría justificar el pecado, nunca. Y a eso me refiero que jamás podría decir, no pasa nada, sí pecaste porque eres débil, no pasa nada. No, sí pasa, y pasa mucho. Y hay unas consecuencias muy serias del pecado, sobre todo cuando son pecados de este tipo, muy graves. Hay consecuencias y consecuencias fuertes, pero siempre la solución a eso será arrepentimiento, el arrepentimiento, el arrepentimiento. Entonces, sí hay que reflexionar en las decisiones que tomamos. En este caso, David, al enterarse de que Betsabé está embarazada, dice, ok, vamos a deshacernos de Urias. Y entonces planea que vayan a la guerra y que Urias lo pongan de frente para que lo maten en la guerra. Y de hecho ocurre. Urias va, está en el frente del ejército y muere. O sea, no solo quebrantó la ley de castidad, sino cometió asesinato. Eso es asesinato, aunque no haya sido él quien lo haya matado directamente. Organizó todo, lo cuadró, lo pensó, lo analizó para que él muriera. Y finalmente su plan funcionó. Mataron a Urias. Entonces Betsabé ya era libre y se casó con ella. Miren la gravedad del asunto. No estamos hablando de Pepito Pérez. Estamos hablando del rey David, quien fue escogido, ungido y se supone que sabía cosas. Miren lo que pasó. Y repito, esto nos deja la enseñanza de que ninguno es infalible, que ninguno puede juguetear con la tentación pensando que jamás va a caer. Entonces llega Natán, quien era el profeta, y le cuenta un cuento a David. Le dice, hay un hombre rico, un hombre pobre. El hombre rico con mucho ganado, muchos animales. El hombre pobre solo tenía una corderita que quería como si fuera su hija. La amaba muchísimo. Y llega alguien a casa del hombre rico y este hombre rico, en lugar de tomar uno de sus animales, de su ganado, para la cena, toma la corderita del hombre pobre y la cocina y se la comen. Le cuenta esta historia y David inmediatamente exclama, ese hombre no debió hacer eso, no tuvo misericordia, es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Uf, yo les digo, los pecados, los errores que cometemos saldrán a la luz, todos, todos, a menos que nos arrepintamos. Cuando nos arrepentimos,
sinceramente esa tristeza que es según Dios, que trae el arrepentimiento real, no unas simples disculpas, no, un arrepentimiento profundo y sincero. El Señor dice que no recuerda más nuestros pecados. Y empieza a decirle un montón de cosas Natán a David. Te puse como rey, te liberé de manos de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor y de tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Yo te hubiera dado todo, David. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Te hubiera dado todo, David. ¿Por qué despreciaste al Señor? A Urías el Heteo heriste a espada, y tomaste por esposa a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y lo que viene aquí es fuerte, es duro. Esa es la disciplina de Dios. Por favor, no podemos ni siquiera sugerir que son unos golpecitos nada más, o ay, no, te equivocaste, qué cosa. Bueno, no lo vuelvas a hacer, chao. No, hay una reprimenda. Y no solo es el regaño, es lo que le va a decir, son las consecuencias. Por eso es mil veces preferible no caer. Entonces más adelante le dicen, por lo cual, ahora, la espada no se apartará jamás de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la esposa de Urías, el Heteo, para que fuese tu esposa. Y me llama la atención esa expresión. Ahora la espada no se apartará jamás de tu casa. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus esposas delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el que yacerá con tus esposas a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La justicia de Dios es así. Quiero compartir con ustedes este fragmento de un mensaje que a mí me encanta y nos servirá en este momento. Lamentablemente, gran parte de la cristianidad moderna no reconoce que Dios haga ninguna exigencia real a los que crean en Él, y lo ven como un mayordomo que atiende a sus necesidades cuando se le solicita, o como una terapeuta cuya función es ayudar a la gente a sentirse bien con ellos mismos. Esa es una perspectiva religiosa que no pretende cambiar vidas. El Dios de la Biblia trata asuntos de la vida y la muerte, no de la apacibilidad, y exige un amor abnegado, no una inofensiva corriente de pensamiento sin compromiso alguno. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particular que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Y es esta: aceptar que se nos corrija con buena disposición e incluso buscarlo, porque el Señor al que ama disciplina. Aunque suele ser difícil de sobrellevar, en verdad debemos alegrarnos de que Dios nos considere dignos del tiempo y la molestia para corregirnos. La disciplina divina tiene por lo menos 3 propósitos. 1, persuadirnos al arrepentimiento. 2, purificarnos y santificarnos. Y 3, a veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Dios al que ama disciplina. Por ejemplo, una persona que se aleja de la iglesia y cometió muchos pecados, estando inactivo o menos activo, y va a regresar a la iglesia, tiene que confesarlos, tiene que entrar en un proceso de arrepentimiento. No es como que llego y ya no pasó nada, eso lo viví atrás y no pasa nada. No, y lo mismo pasa con los que somos activos, con mucha más fuerza. Te voy a dar 5 tips
para que evites caer en la tentación. Obviamente aplica para mí también. Primero, aléjate de la tentación antes de que sea fuerte, porque la tentación o el pecado no llegan de repente. No estás tú tranquilo en tu casa y llega una mujer desnuda. Generalmente no sucede así, pero sí llega viendo cosas que no debo ver, escuchando cosas que no debo escuchar, teniendo conversaciones que no debo tener, el chiste que es ofensivo, pero pues estamos en la oficina. Empezamos a dejar meter cositas muy pequeñas y eso se va agrandando, dándole pie a algo mucho mayor, como vimos con David. Entonces, primero, aléjate de la tentación antes de que sea muy fuerte. Segundo, llena tu cabeza de cosas buenas. Hay personas que les funciona cantar un himno, tener una escritura en su mente, eso es perfecto. Funciona. Sal de tu casa, mira a la naturaleza, lee un libro, mira algo que valga la pena, distrae tu mente, pero con cosas buenas. Tercero, ora. Si estás viviendo una experiencia en que quieres hacer algo que es incorrecto, ora mucho y pídele fortaleza a Dios en ese momento. Cuarto, no seas ocioso, no te aísles. La soledad no es buena consejera. Cuando uno se aísla, se cierra, da ciertos permisos a su mente de muchas cosas. No te aísles, no te aísles, ni permanezcas ocioso. Ten algo que hacer siempre. Y quinto, recuerda quién eres. Nuestras luchas son día a día, pero tenemos que tener la perspectiva más allá. Esos son los 5 tips que te doy. Tal vez te funcionen. Si tienes uno adicional, ponlo ahí en los comentarios. Siguiendo con la historia, este hijo de David y Betsabé fallece por castigo de Dios. Fallece, cosa que a David le duele mucho. David se acongoja, David sufre mucho y se arrepiente mucho. Es lo que sucede con todos nosotros cuando cometemos un error. Finalmente él tiene un hijo con Betsabé, ya estando en matrimonio, y dice en las escrituras que Jehová amó mucho a ese hijo, y ese hijo se llamó Salomón, muy conocido Salomón. Y aquí leemos en Primera de Reyes, capítulo 3, dice que Jehová se le apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y es cuando él le dice que quiere prudencia, sabiduría, inteligencia. Pon en los comentarios qué pedirías tú. Salomón demostró esa sabiduría en su reinado, con su pueblo, bastante bien. Conocemos varias historias muy clásicas de las escrituras, como estas mujeres que estaban discutiendo por quién era la mamá del niño que vivía y del niño que había fallecido. Todo lo pudo solucionar él por medio de esa sabiduría. Hizo bien Salomón ante los ojos de Dios. Y Salomón empieza la construcción del templo, la casa del Señor. Y me encanta cómo está descrito en los versículos las medidas, los materiales, todo lo mejor, era todo lo mejor para esta casa de adoración, este templo, que es lo mismo que hacemos nosotros. Mucha gente nos critica y nos comenta que por qué tiene que ser tan lujosa la casa, si hay personas pasando por muchas dificultades económicas y nosotros hacemos cosas tan ostentosas. No se trata de llamar la atención del mundo. Nunca lo hacemos para que el mundo vea, ¡ay, qué adinerada es esa iglesia! O esa gente, cómo es de rica. Porque la verdad, no somos ricos. Simplemente sí tenemos la convicción y la certeza que sí es la casa del Señor, donde el Señor visita en cualquiera de sus casas alrededor del mundo, debe tener las mejores condiciones, los mejores materiales, limpieza absoluta, pureza. Por eso cuando entramos a un templo, lo único que se respira es belleza, que genera una tranquilidad, una paz, una cercanía a Dios. ¿Ustedes creen de verdad que Dios vive en un lugar muy humilde? Él vive en un muy buen lugar.
Por eso aquí en la tierra debemos darle un muy buen lugar, porque creemos que es la casa del Señor, es donde Él está. Pero como dice la canción, todo lo que sube tiene que caer. Y así como Salomón hizo cosas muy grandes por su pueblo, por el templo y a favor de Jehová, llegó un momento en el que cayó, igual que su padre. Miren lo que dice en Reyes 11, en Primera de Reyes 11. Y tuvo Salomón 700 esposas, 700 esposas. Yo no sé por qué a nosotros en nuestra historia de la iglesia nos atacan tanto por el matrimonio plural cuando Salomón tuvo 700 esposas. No diré nada más al respecto. Y 300 concubinas. Y sus mujeres le desviaron el corazón. O sea, estamos hablando de 1000 mujeres. 1000 mujeres. Y ojo, Dios no tenía ningún problema con eso, con el matrimonio plural. No tenía problema con eso siempre y cuando él diera la autorización y fueran mujeres dentro del convenio. Pero ¿qué fue lo que hizo Salomón? Buscó mujeres que no eran de Israel, que desviaron su corazón. ¿Ven por qué hay que casarse en un yugo igual con personas del convenio? Porque siempre en la generalidad, cuando uno se casa con una persona que no es miembro de la iglesia, que no tiene sus mismas creencias, tiende a suceder que lo sacan a uno de la iglesia y ya. Eso es lo que generalmente pasa. Son pocas las veces en que se bautiza el cónyuge o la pareja y esto. Pero es mejor casarse con personas dentro del convenio. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto se había desviado su corazón de Jehová, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, pero él no guardó lo que le había mandado Jehová. Porque así como construyó el templo, así construyó altares para dioses, y se convirtió en un idólatra. Imagínense eso. Pasar de ser un amado hijo de Dios, ungido por Él, bendecido por Él, a ser un pagano. Es un gran cambio, una caída también muy, muy grande. No les voy a adelantar más porque quiero que estudien en su casa, eh, pero sí nos deja una lección muy interesante que hemos venido hablando durante toda la clase. Nunca nos creamos lo suficientemente fuertes. Si nosotros no permanecemos alerta, seguramente vamos a caer. He visto a muchas personas irse de sus creencias cuando fueron misioneros, fueron obispos, presidentes de estaca, setentas, autoridades generales también. ¿Por qué? Porque no fueron vigilantes. Que no nos pase a nosotros, que no nos pase, porque somos vulnerables y eso puede ocurrir si no somos vigilantes de nuestra espiritualidad. Así que esa es la invitación. Hagamos un análisis de nuestra vida y veamos dónde hay fisuras, dónde hay debilidad. Ahora, seamos realistas. Todos hemos fallado de una u otra manera, grande o de manera pequeña. Todos hemos fallado. Todos necesitamos el arrepentimiento. Todos necesitamos la expiación de Cristo. Todos. No hay uno que se salve. Pero si podemos evitar el caer en la tentación, es mucho mejor que asumir las consecuencias. Porque siempre las habrá. Es algo que no nos podemos saltar. Pero si hemos caído, si tú ahí que me ves has caído en un pecado grande o pequeño, tú puedes aún arreglar ese asunto y quitarte esa impureza e iniciar de nuevo. Tal vez sea duro, tal vez sea difícil, tal vez sea doloroso,
pero vale la pena sentir el amor de Jesucristo en un proceso de arrepentimiento. Hagamos lo que esté en nuestras manos para evitar caer. Y si caemos, busquemos urgentemente al Señor de manera genuina y arrepintámonos. Es lo que hay que hacer. Yo les testifico que el Señor está ahí para recibir a sus hijos caídos, para levantarlos y ayudarles. Pero como siempre, depende de nosotros, no depende de Él, depende de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. No olvides suscribirte aquí a Fe en Cada Paso, ni seguirnos en las redes sociales. Ahí estamos, ahí nos encuentras siempre. Y nos veremos el próximo domingo en una nueva lección de Ven, Sígueme, que está también interesante porque es que pasan unas cosas que uno a veces no se explica. Pero bueno, te espero el domingo.